Números complejos conforman un grupo de cifras resultantes de la suma entre un número real y un número tipo imaginario. Un número real, de acuerdo a la definición, es aquel que puede ser expresado por un número entero o decimal. En cambio, un número imaginario es aquel cuyo cuadrado es negativo. La noción del número complejo aparece ante la imposibilidad de los números reales de abarcar a las raíces de orden par del conjunto de los números negativos. Los números complejos pueden, por lo tanto, reflejar a todas las raíces de los polinomios, algo que los números reales no están en condiciones de hacer. Gracias a esta particularidad, los números complejos se emplean en diversos campos de las matemáticas, en la física y en la ingeniería, por su capacidad para representar la corriente eléctrica y las ondas electromagnéticas. Por citar un caso, son utilizados con frecuencia en la electrónica y las telecomunicaciones. Y es que el llamado análisis complejo, o sea, la teoría de las funciones de este tipo, se considera una de las facetas más ricas de la matemática. Hacemos y usamos están englobadas en una categoría de matemática llamada números reales. Desde la utilización misma de los números siempre han surgido diferentes problemas que pudieron resolverse mediante las armas algebraicas del momento, y se debió crear o inventar nuevos artilugios para lograr una solución de los mismos, por ejemplo el número cero, los números negativos, fraccionarios, etc. Así fue como nació la necesidad de inventar los números complejos, que se crearon cuando los matemáticos se encontraron con el problema de resolver la raíz cuadrada de un número negativo. Como no todos los problemas pueden resolverse con números reales, se aprendió que era posible calcular la raíz cúbica de 1 o de 8. En matemáticas, un número imaginario es un número complejo cuya parte real es igual a 0. Por ejemplo, 5i es un número imaginario, así como i o menos i. Son también números imaginarios. En otras palabras, es un número de la forma. Fue en el año 1777 cuando Alexander Euler le dio a raíz cuadrada de menos 1 el nombre de i, por imaginario, de manera despectiva, dando a entender que no tenía existencia real. Gottfried Leibniz, en el siglo XVII, decía que raíz cuadrada de menos 1 era una especie de anfibio entre el ser y la nada. En la ingeniería eléctrica y en campos relacionados, la unidad imaginaria a menudo se dedica con la J, para evitar la confusión con la intensidad de una corriente eléctrica, tradicionalmente denotada por I. Representación binómica. Se puede representar como la suma de un número real y un número imaginario, múltiplo de la unidad imaginaria denotada como I, llamada representación binómica como se ve en la pantalla. Potencias del número imaginario I. La potencia del número imaginario I se puede obtener tomando como base las siguientes potencias, ya que donde el módulo mod es la operación de obtener el resto al dividir n entre 4. Por ejemplo, La diferencia de números complejos se realiza sumando y restando las partes reales y las partes imaginarias entre sí respectivamente. En la suma, a más b factorial más c más d factorial es igual a más c más b más d factorial. A más b factorial menos c más d factorial es igual a menos c más b menos d factorial. Un ejemplo: 5 más 2 factorial más menos 8 más 3 factorial menos 4 menos 2 factorial es igual a 5 menos 8 menos 4 más 2 más 3 más 2 factorial. Esto es igual a menos 7 más 7 factorial. Sean los números complejos z1 igual a 5 menos 3i y z2 igual a menos 4 más 2i. Vamos a hallar la suma de ellos, z1 más z2. Entonces, tomamos el primer número complejo, que es 5 menos 3i, y lo vamos a sumar con z2, que es menos 4 más 2i.
Empezamos por destruir los paréntesis. Aquí nos quedaría 5 menos 3i, salen normalmente los términos, y acá sale menos 4 más 2i. A continuación vamos a operar las partes reales entre sí y las partes imaginarias entre sí. Veamos, 5 menos 4, eso nos da 1, y menos 3i más 2i, eso nos queda menos i. Por lo tanto, z1 más z2 nos da 1 menos i. Ahora vamos a ver la resta entre ellos. Si fuera resta, pues simplemente conectamos las dos expresiones con la operación resta. Destruimos los paréntesis, nos quedaría 5 menos 3i. Aquí, el menos al destruir el paréntesis, recordemos que nos cambia los signos, por lo tanto 4 queda positivo y 2i queda negativo. A continuación, hacemos lo mismo que ahora, operar las partes reales entre sí y las partes imaginarias entre sí. Veamos, 5 más 4 nos da 9 y menos 3i menos 2i nos queda menos 5i. Entonces, z1 menos z2 nos da el número complejo 9 menos 5i. Multiplicación de números complejos. El producto de los números complejos se realiza aplicando la propiedad distributiva del producto respecto de la suma y teniendo en cuenta que factorial al cuadrado es igual a menos 1. A más b factorial por c más d factorial es igual a por c menos b por d más a por d más b por c factorial. Por ejemplo, 5 más 2 factorial por 2 menos 3 factorial es igual a 10 menos 15 factorial más 4 factorial menos 6 factorial por 2. Esto es igual a 10 menos 11 factorial más 6, que es igual a 16 menos 11 factorial. Luego se realiza multiplicando numerador y denominador por el conjugado de este, donde a más b factorial es igual a c más d factorial. Esto es igual a a más b factorial por c menos d factorial, sobre c más d factorial por c menos d factorial, que es igual a por c más b por d, más b por c menos a por d, sobre c al cuadrado más d al cuadrado. Esto es igual a c por a más b por d, sobre c al cuadrado más d al cuadrado, más b por c menos a por d, sobre c al cuadrado más d al cuadrado factorial. Por ejemplo, 3 más 2 factorial sobre 1 menos 2 factorial. Esto sería igual a 3 más 2 factorial por 1 más 2 factorial, sobre 1 menos 2 factorial por 1 más 2 factorial. Esto es igual a 3 más 6 factorial más 2 factorial más 4 factorial al cuadrado, sobre 1 menos 2 factorial al cuadrado. Esto es igual a 3 más 8 factorial menos 4, sobre 1 más 4. Esto sería igual a menos 1/5 más 8/5 factorial. Representación de números complejos. Los números complejos se representan en unos ejes cartesianos. El eje X se llama eje real, el eje Y se llama eje imaginario. El número complejo a más b factorial se representa 1 por el punto a, b que se llama su afijo. 2 mediante un vector de origen 0, 0 y extremo a, b. Los afijos de los números reales se sitúan sobre el eje real X. Los afijos de los números imaginarios se sitúan sobre el eje imaginario Y. Para la ingeniería de sistemas no hay aplicaciones aptas, más que para la creación de aplicaciones como software y programas que puedan ser utilizadas para otras ingenierías. Permiten representar muy fácilmente los parámetros de magnitud y fase cuando se representan corrientes y tensiones alternas. El gran vinculador de ellas, la impedancia, cociente de la tensión y la corriente, se representan con un número complejo, una parte real, una imaginaria, que representan la resistencia real, inductiva y capacitancia, imaginario.
El uso es el mismo que en la eléctrica, pero además se aplica, ejemplo, a las ondas electromagnéticas, en donde se representa la relación entre campos eléctricos y magnéticos. Para representar la relación espacial de los esfuerzos en un sistema o internamente en un material. Representar esfuerzos en estructuras, pendeos. Para poner en números el comportamiento o de los fluidos. Para representar las fuerzas resultantes en las estructuras mecánicas, pero también en las fuerzas de sustentación. Un fractal es un objeto cuya estructura se repite a diferentes escalas. Es decir, por mucho que nos acerquemos o alejemos del objeto, observaremos siempre la misma estructura. De hecho, somos incapaces de afirmar a qué distancia nos encontramos del objeto, ya que siempre lo veremos de la misma forma. El término fractal del latín fractus fue propuesto por el matemático Bohr-Mandel en 1975. En la naturaleza encontramos muchas estructuras con geométrica fractal, como por ejemplo el romanesco. Existen muchos tipos de fractales, ya que como veremos son muy fáciles de construir. Los ejemplos más populares son el conjunto de Mandel o el triángulo Spersky. Este último se realiza con una forma muy sencilla. Dibujamos un triángulo grande y colocamos otros 3 triángulos en su interior a partir de sus esquinas y repetimos el último paso. Otro sencillo ejemplo lo construye con la forma Sierpinski. Como puede verse, la estrategia más sencilla para construir un fractal es coger una figura y reproducirla como en versiones más pequeñas. Sin embargo, se pueden conseguir ejemplos más complejos. El objeto Mandel fue propuesto en el año 60, pero no fue hasta una década más tarde cuando pudo representarse gráficamente como un ordenador. Este conjunto se define a partir del número C, cualquiera que se define como una sucesión, como se puede ver en la pantalla. Para diferentes valores de C obtenemos diferentes sucesiones. Si la sucesión es C acotada a C, pertenece al conjunto Mandel, y si no, queda excluido. Si además consideramos números complejos, obtenemos la siguiente figura. Otro fractal que parece muy interesante se llama la curva del dragón y se puede ver aquí en la pantalla. Vida, muerte, amor, nacer y guerra y paz en la tierra, pero habrá algo más valioso que paz y amor en la tierra, pero wow, ven, vamos, cántalo así. ¿Cantar? La letra es la llave aquí. ¿Ya ves? Si suena fácil, solo repítelo así. Vida, muerte, amor, nacer. Vida, muerte, amor, nacer. Y luego mi famicila. Y paz y amor en la tierra ver. Sí, eso es. Es muy fácil. Sí, pero esa es la parte divertida. Debes escribir algo. Escribe una canción. ¿Sobre qué? Lo que sea que pienses. Pues ya que estamos aquí, creo que puedo entender. Todos podemos temer y no hay a dónde correr. Todos dementes están y también yo ya lo estoy. ¿Cómo no estarás si al estar atrapada aquí? ¡Sí! Vida, muerte, amor, nacer y vida, muerte, amor, nacer y vida, muerte, amor, nacer y paz y amor en la tierra ver. habrá algo más valioso. Habrá algo más valioso. Habrá algo más valioso que paz y amor en la tierra ver.